Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar del Talmud. Y el nombre Talmud proviene del vocablo lamud, que significa enseñanza, cuyo significado es la enseñanza, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcar. El nombre Talmud proviene del vocablo lamud, que significa enseñanza, cuyo significado es la enseñanza. Mediante la metonimia se lo emplea para significar el libro que contiene la enseñanza. O sea, el Talmud se refiere a la enseñanza. Estos libros son libros doctrinarios, o también se puede decir en conjunto el libro doctrinario, porque se dice que todo viene de una enseñanza, de una matriz, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Vamos a analizar el Talmud. ¿Qué dice el Talmud referente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice el Talmud de los cristianos? No, lo vamos a ver en diferentes fases. Pero no quisiera abarcar esto sin antes hablar de una introducción de lo que es el Talmud. Con respecto al origen del Talmud, se puede decir, se lo consideran a Moisés como su primer autor, ¿no? Ellos lo consideran al Talmud como su primer autor. Entonces, no dice, cuando le dijeron la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 24, versículo 12, mas Dios dijo a Moisés, sube a lo alto del monte en donde estoy, y detente allí, y te daré unas tablas de piedra con la ley y los mandamientos que tengo escrito en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo. Ellos afirman que en este pasaje las palabras tablas de piedra significan los 10 mandamientos, ¿sí? Habla también de la ley del Pentateuco, los mandamientos, pero se refiere también que, o sea, la ley escrita ha sido dada a Moisés, ¿sí? Pero hay una enseñanza oculta que no ha sido revelada al pueblo, una enseñanza que solamente es para algunos escogidos, ¿no? Entonces, miren que es contrario a lo que habla la palabra del Señor y es contrario a lo que habla nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice que las cosas profundas serán reveladas a los niños, ¿no? Y también en Gálatas 3:28 dice, ya no es judío ni griego, sino todos somos uno en Jesucristo. Entonces, Pablo chocó fuertemente con estas enseñanzas, de estos fariseos, de estos rabinos, ¿no? De los saduceos también. Entonces, eso es muy importante entender, que ellos señalan que el primer nivel de conocimiento es es entender la Torá, pero hay otros niveles de conocimiento para entender lo que es la Torá, otros niveles, y ellos empiezan a subir en esos niveles justamente, ¿no? Entonces es por eso que para ellos el origen del Talmud ha sido dado a Moisés, ¿no? Cuando le dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 12, sube a lo alto del monte en donde estoy y detente ahí y te daré unas tablas de piedra, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo consideran a Moisés como su primer autor, eso sí, pero en la práctica los comentarios de la Torá, los comentarios de esta ley oral dada, o de estos comentarios orales, en la práctica, tienen mucho más importancia que la misma ley o que la misma Torá. O sea, dan más importancia a un comentario de un rabino que a la misma Torá, ¿no? Entonces es ahí como Israel se empezó a seguir costumbres de hombres, ¿no? Y no justamente a la Tanaj y a la Torá.
Entonces, esto es muy importante. O sea, cuando hablamos de la ley oral, lleva el nombre Torah Shebeal Pa. Torah Shebeal Pa. Cuando hablamos de esta parte, estamos hablando justamente de la ley oral. Entonces, ellos afirman en este sentido que Moisés permaneció tanto tiempo con Dios, ellos dicen, que le entregó la ley escrita, sí, pero también le habló de una ley oral, ¿no? Entonces es el mismo problema, donde el interpretador ya tiene la validez de la Torah y la Tanaj. Entonces, estas escuelas rabínicas han empezado a poner diferentes pesos, o sea, han empezado a alejar a la gente de Dios, a los mismos israelitas, ¿no? Y lamentablemente hasta el día de hoy sigue habiendo estas escuelas, siguen enseñando, ¿no? Como Punto Breslev y otras escuelas rabínicas, que lo vamos a estudiar también, porque en su tiempo le dije que él debería ese señor debería ir en contra de la Cábala, ¿no? Porque ellos mezclan la Cábala con estudios de la Torah, y eso es paganismo, ¿no? Entonces eso no es del Señor, la Cábala no es del Señor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, se dice que Moisés transmitió esta ley oral a Josías, y Josías a su vez la transmitió a los 70 ancianos. Estos ancianos a los profetas, y los profetas a la gran sinagoga. Muy importante entender esto, porque ahí está la falacia de Satanás. Porque las cosas eran al revés. Primero Dios les hablaba a los profetas y después lo escribían. ¿No? Lo escribían. Primeramente Dios, eso vamos a llevar un tema, de repente no es hoy lo pertinente, pero Dios hablaba a los profetas y después lo escribían. ¿No? Porque eso es muy importante, pero para ellos es al revés, porque les es más cómodo manipular las Santas Escrituras. Entonces, primeramente para ellos es lo escrito y después lo oral. Y la interpretación oral o la ley oral es tan importante como la escrita, ¿no? Y en ese sentido se empieza a enseñar esa ley oral, lo que llamamos Talmud, y como les digo, viene del vocablo lamud, que significa enseñanza, ¿no? Esto es muy importante reflexionar. Entonces, estas escuelas rabínicas que enseñan tradiciones de hombres, se dice que Moisés transmitió esta ley oral a Josías. Josías a su vez la transmitió a los 70 ancianos. Estos ancianos a los profetas y los profetas a la gran sinagoga, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque se está señalando que solamente la transmisión de la ley oral solamente es para algunos y no para todos. Solamente sería, en este sentido, para los profetas, para los ancianos, y ahí viene la monopolización de lo que es la interpretación de la Torah y la Tanaj. Que en su tiempo también la Iglesia Católica ha hecho lo mismo con la Biblia, ¿no? Que solamente podían interpretar y aún leer la Biblia solamente los curas, ¿no? Entonces, a eso lo que la palabra del Señor lo llama es, bueno, la forma de manejo, de manipulación, lo llama bueno, la forma de organización de ese entre comillas, de ese sacerdocio pagano, lo llama los nicolaitas. Y es muy importante entender esto, porque hoy en día, igual en diferentes iglesias, hay dinastías que empiezan a interpretar la Biblia a su modo, y ahí viene la esclavitud a la gente, al pueblo evangélico, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy, pero muy importante entenderlo. La forma de manejo de Satanás es
que solamente algunos y escuelas rabínicas pueden interpretar la ley y no puede tener una relación directamente con Dios, ¿no? Entonces Jesucristo vino a darnos libertad. Y en esa forma de pensamiento, bueno, ocultista, es lo que se han ido manejando diferentes escuelas rabínicas en Israel en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo y también hasta el día de hoy, ¿no? Entonces eso es muy importante entenderlo. Por eso se dice que Moisés transmitió esta ley oral a Josías. Josías a su vez la transmitió a los 70 ancianos, estos ancianos a los profetas y a los profetas a la gran sinagoga. Y la palabra del Señor habla de esta gran sinagoga, la sinagoga de Satanás. Sinagoga significa una reunión nada más, ¿no? Eso es muy importante también entenderlo. También se afirma que posteriormente fue transmitida en forma sucesiva a ciertos rabinos hasta que no fue posible retenerla más oralmente. Entonces, está señalando aquí, además dice que fue transmitida oralmente solamente a ciertos rabinos, que solamente algunos podían tener esa revelación, algunos solamente podían interpretar la Torá, la Tanaj, ¿no? Entonces, esto es muy importante recalcar. Y lamentablemente la sinagoga de Satanás está confundiendo actualmente a muchas iglesias, señalando que el nombre de Jesucristo significa cola de caballo y que es en el griego, y ahí empiezan a tergiversar, y otros aún lo llaman a nuestro amado Salvador Yeshua, cuando es un insulto. Eso lo vamos a ver más adelante, porque por eso ellos lo llaman Yeshua, le dicen, y le empiezan a insultar. ¿Y qué significa en el hebreo? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es muy importante. El único nombre dado a los hombres es Jesucristo, ¿no? Entonces, estas escuelas judaizantes empiezan a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad es hacer desaparecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que no lo han logrado, pero están en este tiempo muy activos, metidos en iglesias, ¿no? Empiezan a tener diferentes prácticas judías. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Además podemos decir, por ejemplo, que podemos señalar que existían en Palestina colegios que enseñaban literatura sagrada. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo existían diferentes colegios que enseñaban literatura sagrada y solamente ellos podían interpretar las escrituras, ¿no? Las interpretaciones de los doctores de la ley se registraban sobre cartas y listas como una ayuda a memoria, las que a su vez recopiladas constituyeron los comienzos del Talmud judío. O sea, las interpretaciones de los doctores de la ley se registraban sobre cartas y listas como una ayuda a memoria, las que a su vez eran recopiladas y han empezado a constituir los comienzos del Talmud, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy importante. Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo lo acusaban y le decían que Jesús no había nacido de una virgen. Eso podemos ver en los evangelios. Lo acusaban de muchas cosas. Lo acusaban que había echado fuera demonios había echado fuera demonios por el diablo, ¿no? Entonces, y sabemos que a estos sepulcros blanqueados, nuestro Salvador pues les hizo callar, ¿no? Les hizo callar. Entonces, esa es la forma de actuar de estas escuelas rabínicas, entre las cuales pertenece el señor Breslev, ¿no? Que tiene su escuela rabínica y pues tiene que interpretar lo que le señala a sus patrones, pues, ¿no? Sus rabinos, así tienen. No, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos libertad. Tenemos libertad. Entonces, esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Esto es pero muy importante. Entonces, las interpretaciones de estos doctores de la ley se registraban sobre cartas listas como una ayuda a memoria, en la que eran recopiladas, constituyeron los comienzos del Talmud. En el siglo II después de nuestro amado Señor Jesucristo, el rabino Yehuda, llamado el Santo y el Príncipe, advirtiendo que la ciencia de los
de los judíos disminuía, que su ley oral se estaba perdiendo y que los judíos se estaban dispersando, fue el primero en considerar los medios de restaurar y preservar su ley oral. Es muy importante que los rabinos lo que más les importaba era preservar y guardar su ley oral, ¿no? Ese rabino, entre comillas, Yehuda, entonces él empezó a recopilar, ¿no?, diferentes escritos, porque él decía, ¿no?, que los judíos se estaban dispersando por todo el lugar, y a él lo que le importaba era que no se pierda su ley oral o sus costumbres de hombres, ¿no? Entonces, esto es muy importante también entenderlo, y se empezó a recopilar todas las listas y cartas, y es a partir de ahí que hoy en día ya nacen diferentes escuelas, se está viendo herederos de esa filosofía pagana o ese pensamiento ocultista, ¿no? Porque la forma del Shabbat que ellos guardaban no era como hablaba de la